este himno. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrada en mi vida mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, en mi senda es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna hallar con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias a Dios por cada uno de estos cantos que nos ayudan, nos invitan a alabar y glorificar a nuestro Dios, como veíamos al principio allá en Apocalipsis, al único que es digno de recibir todo honor, toda gloria, ¿verdad? Toda la alabanza, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y pues coméis o bebéis, haced todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y Él quiere que le sigamos verdaderamente como cantamos y que hagamos su voluntad. Bien, ahora vamos a permitir que los niños pasen a su clase, todos los niños. Los jóvenes que están por aquí también se pueden pasar, ¿verdad? Hay una clase preparada para ustedes en la parte de abajo, ya listo, ¿verdad? Para poder tener una enseñanza también, al igual que los niños, ya deben de estar allá también ya la maestra lista, preparada. Y nosotros nos quedamos aquí para estudiar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Recordemos que pues es un tiempo de solemnidad, ¿verdad? En el cual pues es importante también, ¿verdad? Que estemos atentos, que seamos respetuosos, ¿verdad? Para con el mensaje de la palabra de Dios, con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y doy gracias a Dios porque puede estar con nosotros, el pastor Carlos López, ¿verdad? Carlitos, como le... Gracias a Dios, hermano, porque puedes estar acá con nosotros. Él es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Betel. Ya ha estado en otras ocasiones, ¿verdad? Algunos ya le conocen, ¿verdad? Y hemos sido ministrados, ¿verdad? Por él a través del mensaje de la palabra de Dios. Sin duda ha sido de bendición también para nuestras vidas. Y yo estoy seguro que en esta ocasión también así lo será. Ya pude ir a introducirme un poquito en el tema, ¿verdad? Me mandó su presentación y está ahí revisándola, perdón, hermano, me adelanté, revisándola, y gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que el Señor ha puesto en su corazón. Y vamos a dejarle este tiempo para que Él pase, ¿verdad? Para aquellos que no lo conocen, bueno, pues que pueda a lo mejor hablar un poquito más de su ministerio y que el Señor te use. ¿Qué tal, hermanos? Buen día. Buenos días, gracias a Dios, gracias, pastor, por esas palabras. Es de bendición estar aquí con ustedes, hermanos, en esta mañana. Mi nombre es, como ya lo dijo el pastor, Carlos Adrián López. Soy pastor asistente en la Iglesia Bautista Bíblica Betel. Creo que ya he estado unas 3 veces más o menos aquí con ustedes. Y es bonito, hermanos, ver la obra de Dios, aunque somos iglesias locales, independientes, el ver la obra de Dios en diferentes frentes avanzando, el mismo reino de Dios, el mismo Señor al que ministramos. Amén. Es una bendición eso. Y bueno, en esta ocasión mi esposa está atendiendo la librería ahí en Betel. Y bueno,
de pronto hacer algunos ajustes es complicado en ocasiones. Por esa razón no pudo estar con nosotros en esta mañana, pero envía saludos, esperando que en otra ocasión podamos estar los dos aquí visitando. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana. Está la presentación, ¿verdad? Está por ahí la presentación. Vamos a estudiar, gracias, en esta mañana sobre el varón de Dios, el viejo profeta y el león. Ese es el título del tema que vamos a estudiar hoy. Repito, el varón de Dios, el viejo profeta y el león. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, por favor, en primer libro de Reyes, capítulo 13. Primero de Reyes, capítulo 13. Vamos a estudiar esta porción en esta mañana. Cada parte de la Escritura nos deja enseñanza, y dice el apóstol Pablo en Corintios que el Antiguo Testamento nos fue dejado para advertirnos, amonestarnos, enseñarnos. Así que vamos a estudiar esta porción del primer libro de Reyes, capítulo 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Me voy a permitir hacer esta lectura, les pido que me sigan con su vista, por favor, poniendo atención, especial atención a los personajes, a la historia, porque vamos a estudiar todo este capítulo, ¿de acuerdo? Primero de Reyes 13. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón. Entonces, respondiendo el varón de Dios, oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era. Y el rey dijo al varón de Dios: ve conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar.
porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueras. Y el otro le dijo, mintiendo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le tomó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta, que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para echarle y enterrarlo, y puso el cuerpo en su sepulcro y le echaron diciendo, ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Hasta ahí. Entonces estudiaremos, ¿cuál es el título? El varón de Dios, el viejo profeta y el león. Para estudiar tenemos que revisar primero los personajes que aparecen aquí. Que además de estos tres personajes hay uno previo, que es la siguiente diapositiva, por favor. Hay un primer personaje. ¿Quién es? Es el rey Jeroboam, que no es precisamente el centro del mensaje, pero tenemos que explicar para tomar contexto, ¿de acuerdo? Jeroboam fue un rey, fue el primer monarca del reino de Israel, porque ¿qué sucedió después de Salomón? El reino se divide, reino del norte o reino de Israel, y luego de ahí pues se divide también el reino del sur o reino de Judá. Y en el reino de Israel llega este primer monarca, Jeroboam, que tristemente fue un rey que se apartó de Dios, que se caracterizó por su desobediencia, por su idolatría y por erigir altares, pero no a Dios, sino altares a becerros de oro, a
acabamos de leer aquí, ¿verdad? Con la intención, porque él decía, en un momento en el cual dijo, bueno, es que como el templo estaba en Judá, en Jerusalén, él pensó, no sea que el reino se vaya al sur otra vez y se unifique. Entonces, en esta ciudad llamada Betel, bueno, es comunión Betel, que significa casa de Dios. Qué bonito nombre, por eso nuestra iglesia se llama así. Pero qué triste que esta ciudad la dedicó para esto, para erigir altares. Y estableció 2 altares con becerros de oro, uno de ellos aquí en Betel, otro en Dan, y mencionó que estos ídolos eran los dioses que los habían sacado del pueblo de Egipto, los habían sacado de Egipto. Qué triste, qué lamentable cómo este rey llegó al pueblo a la idolatría. Y en una ocasión leemos que estaba Jeroboam quemando incienso en este altar. Entonces llega un personaje, un varón de Dios, que le advierte que después llegaría Josías, un futuro rey, un buen rey, que iba a destrozar esos altares. Y aparece el segundo personaje, que es el varón de Dios. No se da más detalle de este personaje. La Biblia no detalla el nombre de este varón, ni su edad, ni da más detalles. Pero dice que este varón de Dios lo llamó ¿de dónde? De Judá, o sea, del reino del sur. Es decir, viajó una cantidad larga, ¿verdad? Un tramo muy largo, para llegar al norte. Llega ahí al norte y recibió una orden, bueno, 2 órdenes de parte de Dios, porque los varones de Dios, un varón de Dios, era el nombre que recibían los profetas en la Biblia. Así se les llamaba también, el varón de Dios. Y los varones de Dios, un varón de Dios tenía la responsabilidad de anunciar al pueblo el mensaje de Dios. Generalmente era un mensaje de advertencia o de reprensión, casi siempre, porque el pueblo se alejaba de Dios continuamente. Los profetas debían ser valientes porque llegaban muchas veces ante un rey como Jeroboam, que no tenía temor de Dios, que hacía lo que quería, o ante un pueblo rebelde. Pero tenían que ser valientes y hacerlo con obediencia, no huir, no alejarse como lo hizo Jonás, lo trató de hacer Jonás, el varón de Dios. Pero esta era la labor del varón de Dios: actuar con fe, actuar con obediencia, actuar con obediencia y creyendo lo que Dios le estaba diciendo. Ahora, este varón de Dios, que tomó un trayecto largo, recibió 2 órdenes directas de Dios. La primera era reprender al rey Jeroboam y decirle que estaba mal y que iba a llegar un rey después llamado Josías, que iba a destruir esos altares. Entonces, ¿qué hace Jeroboam el rey con este mensaje? ¿Le gustó a Jeroboam? No le gustó. ¿Y qué dijo? Lo señala, yo me lo imagino así, lo prenderle. ¿Y qué sucede con su mano? Esa mano que estiró se le secó, ¿verdad? Se le puso así pies. Se asusta el rey. ¿Qué le dice? Ahora sí, ¿verdad? Le dijo, ruega por favor a Dios que restaure mi mano. El varón de Dios ora, y ¿qué sucede con su mano? Se le restaura milagrosamente, por un milagro de Dios a través del varón de Dios. Entonces, ¿qué hace Jeroboam agradecido por ese milagro? Le dice, mira, te invito a comer, le estoy parafraseando, te invito a comer, ven a mi casa, vamos a tomar agua, a beber vino, a comer, y hasta te doy un regalo, te voy a dar un regalo. Sin duda, al ser el rey, iba a ser un buen regalo. Pero ¿qué hace el varón de Dios? Porque ahí viene la segunda encomienda, o el segundo mandato de Dios. Dios le dijo esto: no debía comer pan, no debía beber agua ni nada, y no debía regresar por el mismo camino. Esa fue la instrucción de Dios. Pregunto, hermanos, ¿era algo difícil? No, era algo sencillo. Dios fue claro con esto. No sabemos la razón de por qué Dios le dijo esto.
Pero sin duda, Dios le iba a proveer. Dios provee para sus siervos. En estos días ya no hay profetas así, pero sí al predicar la Biblia hacemos una labor como un profeta. El pastor Samuel o los pastores anunciamos el mensaje de Dios. Dios nos ha desprovisto en otro mundo, no, jamás, no nos va a dejar sin comer. Esa es parte de la provisión de Dios, de su promesa de amarnos en estos días y en esos días también. Entonces Dios sin duda, como al profeta Elías, más adelante le iba a proveer. Me imagino, tal vez con aves, no lo sé, pero él le dijo, si te invitan, no comas, no aceptes la invitación. Entonces este rey fue valiente, obedeció, porque reprendió al rey Jeroboam. Eso hay que reconocerlo. Lo reprendió y le dijo, esto va a hacer cosillas después, va a quebrar el altar, derrama ahí la ceniza. No acepta la invitación del rey, fue valiente, pero después no obedeció completamente. No obedeció completamente, porque aparece un tercer personaje. Ahí está, gracias. El tercer personaje, que es un viejo profeta. Un viejo profeta. Ahí en el versículo 11 aparece ya el tercer personaje, que tampoco se dan más detalles de esto. Algunos han dicho que probablemente este profeta era un falso profeta, que no era un profeta de Dios. Puede ser, no se nos dice, no hay que afirmarlo, pero dice que era un profeta. Probablemente sí era un profeta de Dios, porque Dios le da un mensaje a este viejo profeta. Pero como el reino estaba ya tan contaminado por Jeroboam, la idolatría, los becerros de oro, los lugares altos, ¿qué sucedió con muchos profetas? Que se desviaron también. Como en estos días, tristemente, siervos de Dios se desvían, cristianos se desvían. Yo pienso que fue eso, que era un profeta, un viejo profeta, pero que pues, tuvo a menos el mensaje de Dios, se relajó en su vida. Este viejo profeta moraba allí en Betel, en esta ciudad. No se dan más detalles, pero ¿qué hace este viejo profeta? Dice que llega su hijo, un hijo de este viejo profeta, y le dice, ¿verdad? Yo me imagino cómo corren las noticias. ¿Qué le dijo? Viene un varón de Dios, un profeta de Judá, y fue con el rey y le dijo esto y pasó esto y aquello. Entonces el viejo profeta, tal vez emocionado, tal vez con buena intención, quiso conocer a este varón de Dios. Puede ser, ¿verdad? Como se escuchó de este varón de Dios, quizás él dijo, quiero conocerlo, lo voy a invitar. Entonces le dice, prepárame un asno, voy a ir a buscarlo. Llega al camino y lo ve. Ve a este varón de Dios. ¿Y cómo lo ve? ¿Dónde lo encuentra? Debajo de un encino. O sea, ¿cómo estaba el varón de Dios? Que estaba cansado. Si uno va caminando en el desierto, sin comer y sin beber agua, y lo encuentra uno debajo de un árbol, indica, pues que ya estaba cansado. Y lo encuentra ahí y le dice, le miente, le dijo que Dios le había dicho que podía ir con él. Sus acciones demuestran que no era, aunque era un viejo profeta, no era un hombre temeroso de Dios, porque mintió y dio un falso mensaje, como si viniera de Dios. Y luego aparece un cuarto personaje. ¿Cuál es el cuarto personaje? Un león. Dios usa también a los animales, ¿sabía esto? Para enseñarnos. Y en la Biblia encontramos de animalitos. ¿Qué encontramos en Proverbios, por ejemplo? Habla ha leído del conejo, que edifica su casa sobre la roca y está estable, edifica bien. La langosta, que no tiene rey, y
salen por cuadrillas. ¿Qué más? ¿Qué otra persona? La hormiga. La hormiguita, ¿verdad? Cómo es diligente, reprende al perezoso para aprender de la hormiguita. De la araña que dice el rey Salomón, que ve, habita en palacios del rey, tomas con la mano. O sea, habla de muchos animales. Usa animales también para enseñarnos. Y en este caso, usa un animal para darnos una lección de obediencia. Dios usó a un león porque este varón de Dios que venía de Judá no obedeció completamente a Dios, solo lo hizo con el rey, pero entonces Dios envió un león para matar a este varón de Dios. Obedeció porque le dio muerte, pero no se lo comió, ni mató al asno tampoco. O sea, como un león fue más obediente que un varón de Dios. Una vez que hemos visto estos personajes, un resumen de estos personajes, vamos a considerar lo siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Primero, consideremos esto. Dios ya había dado una instrucción a este profeta, al varón de Dios, una instrucción clara: no beber agua, no comer y no regresar por el mismo camino. No nos dice por qué, pero fue una instrucción de Dios. Consideremos también cómo el viejo profeta mintió descaradamente al profeta de Judá. Le mencionó que Dios ya le había revelado a través de un ángel que sí podía llevar a su casa al profeta de Judá. Porque Dios le dijo: no comas, no bebas agua, no regreses por ahí. Pero el viejo profeta le dijo: no, es que también soy profeta. Y un ángel se me apareció y me dijo que sí podías venir conmigo. Le mintió. Y consideremos también cómo la desobediencia del varón de Dios al confiarse en lo que le dijo el viejo profeta trajo consecuencias. Un profeta fue muerto por un león camino a Judá. Eso, hermanos, no fue el plan de Dios. Dios no quería. Sin duda este profeta Dios tenía planes para él. Pero ¿sabía usted, hermano, que a veces llegamos a adelantarnos a la muerte? La paga del pecado es muerte. También habla de muerte física, cuando andamos mal, deliberadamente. Y Dios nos dice: yo no te iba a llevar, pero cosechas desobediencia. Entonces, fue muerto un profeta de Dios. Y también el viejo profeta se sintió mal por la muerte de este varón de Dios y pidió a sus hijos que cuando él muriera fueran enterrados con él. Tal vez decimos: bueno, ¿y qué pasó con el viejo profeta? Dios se encargó de él, sin duda. Dios trató con él. Porque hablar mal, hablar en contra o dar un mensaje falso es delicado. Dios trató con él, sin duda. No nos dice la Biblia, pero Dios se encarga de todo. Muy bien, hermanos, aprendamos de esta historia con 3 enseñanzas que nos deja esta porción que quiero compartir con ustedes. Primeramente, hermanos, luego de estudiar estos personajes, estudiemos esta primera enseñanza. Dios no cambia ni se contradice. Dios que no cambia ni se contradice. ¿Qué dice Malaquías 3:6? Está ahí en pantalla. Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué dice Dios de sí mismo? Que Él no cambia. Ahora vamos a Santiago, por favor, hermanos. No pierda primero de Reyes. Vamos a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago 1, versículos 16 y 17. ¿Qué dice? Si estamos ahí, por favor, vamos a leer. Amados hermanos míos, no eres toda buena dádiva y todo perfecto
siendo igual del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué nos dice, hermanos? Que primero dice que toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo, ¿de quién viene? De Dios, el Padre de las luces. Y dice que de ese Padre, en ese Padre de las luces, en Dios, no hay qué, no hay mudanza, no hay sombra de variación. O sea, hermanos, Dios no cambia. Dios no es como nosotros, que de pronto hoy estamos bien, estamos en comunión con alguien y de pronto algo sucede, parte también de inmadurez espiritual a veces, y ya después no nos hablamos, nos enojamos, prometemos algo y después no lo cumplimos. Podríamos pensar, hermanos, lo siguiente: bueno, es que este varón de Dios, el profeta, al ser profeta, pudo haber consultado con Dios para corroborar que efectivamente Dios le había hablado al viejo profeta a través de un ángel, y corroborar y decir, a ver, Señor, ¿es cierto lo que me dice del ángel? Pero no, hermanos, no era necesario eso, porque Dios no cambia. No necesitó consultar a Dios, no necesitó corroborar o confirmar, porque dice la Biblia que Él no cambia. Este atributo de Dios se llama la inmutabilidad de Dios. O sea que Él no cambia en su voluntad, Él no cambia en sus planes, Él no cambia en sus propósitos, en sus mandamientos o en su amor. Dios lo que ha establecido, sea un mandamiento, sea una promesa, sea la forma de ver el pecado, o sea su amor para con nosotros, o sea su voluntad, o sea sus atributos, nada de Él va a cambiar, hermanos. Si Dios nos ha llamado para servirle, no va a cambiar de opinión. Irrevocables son sus dones, los dones y el llamamiento de Dios. Dios no es inestable como nosotros. Dios no es vacilante, no es temeroso, y no va a decir, yo te llamé para servir aquí en este ministerio y que mañana diga, no, yo creo que no. No, mejor cambio de opinión. Eso va a hacer Dios, hermano. No va a hacer eso. No va a cambiar, dice la Biblia, y en Romanos, vamos allá, hermanos, por favor, respecto al amor que nos tiene. Nada va a cambiar para con Él. Romanos 8, hermanos, 35 en adelante. Vamos a leer desde el 32. Síganme con su lista. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si Dios dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo no va a estar al pendiente de nosotros? ¿Cómo no nos va a amar? 33, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, es como, también podríamos tomarlo así. O sea, si Cristo ya nos salvó, ¿cómo va a cambiar Dios de opinión y dijera, que Dios dijera, no, ¿sabes qué? Sí te vas al infierno. ¿Cómo va a hacer eso Dios? Si Dios ya nos salvó, nos justificó, ya nos perdonó, y eso no cambia. Dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, hermanos, leamos con certeza esto juntos. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos,
nada cambia respecto al amor de Dios. No nos va a dejar de amar Dios. No nos deja de amar, gracias a Dios. No cambia respecto a sus promesas, como si hubiera un contrato con letras pequeñas, donde nos pone algunos cambios ahí engañosos. Aunque hay algunas promesas, pero claro, condicionales. Eso es cierto, hay que hacer nuestra parte. Buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas añadidas. O sea, Dios nos promete que nos va a proveer, pero hay que nosotros buscarlo ahí primero. Es una promesa condicional. Pero aún allí en esas, Dios no cambia. Dios va a cumplir lo que ha prometido. Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos, a escucharnos. Dios siempre va a estar ahí en nosotros. Y también Dios, en cuanto a sus mandamientos, no se va a contradecir. No se contradice. Si Dios ha establecido algo, pues ya, entonces lo ha establecido, no va a cambiar eso. Pero, para conocer esos mandamientos, para conocer su voluntad, sus promesas, ¿qué necesitamos? Conocerlo a través de su palabra. Y cuando lo conocemos a través de su palabra, podremos saber más cómo es Dios. Y podremos amarlo más. Y podremos confiar más en Él. Ese es Dios, hermano. Y tampoco Dios va a hacer excepciones con nosotros en algunos casos. Como si nos dijera, mira, este mandamiento lo he dejado. No robarás, pero contigo no te preocupes. Contigo no hay problema. Dios no va a hacer eso. Dios no cambia. Y entonces, hermanos, al estar convencidos de esto, podremos estar firmes. Aún si un ángel, un aparente ángel de Dios, o personas que se dicen que vienen de parte de Dios, nos enseñan algo contrario a lo que Dios ya ha establecido, porque Dios ya ha mandado su palabra. Y por muy buenos predicadores que sean, o por las mejores intenciones que tengan, si no es algo que Dios ha mandado o va en contra de Dios, hay que rechazar eso. Eso advirtió Pablo, hermanos. ¿Qué dice en Gálatas? La siguiente, por favor, Gálatas 1:6 al 9. ¿Me acompañan, por favor? ¿Qué dice? Después de la realidad de que nos haya aceptado, el que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas que aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que nos ha anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y digo, hermanos, un supuesto ángel, porque Pablo lo dice, ¿verdad? Que si aún un ángel de Dios, pero un ángel de Dios, un ángel verdadero de Dios, no haría esto, dar otra enseñanza. Más bien, ¿quién sería? Si fuera un supuesto ángel, ¿quién sería? Un demonio, Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sabía usted, hermanos, que así se originó el Islam? El Islam, esta religión que va en ascenso en el mundo, donde un ángel, el supuesto ángel Gabriel, se le apareció a un hombre llamado Mahoma, en una cueva, y le dictó el Corán, y le dijo que Jesús no murió, que por lo tanto no derramó su sangre, que no ascendió a los cielos, que no resucitó, que no es el Hijo de Dios, sino que Dios se lo llevó vivo. ¿Ese es el Evangelio? No. Entonces, dice Pablo, si un ángel os anunciara otro Evangelio, un mensaje distinto, sea anatema, apartado para maldición. Y hay millones de personas que siguen un mensaje de un supuesto ángel y que le dijo, tú eres un profeta de Dios. Por eso, hermanos, es que hay que conocer a Dios, conocer cómo es Dios, conocer
conocer el mensaje de Dios, porque si de pronto surge allá afuera un supuesto grupo nuevo, con una enseñanza nueva, atractiva, pero que es contraria a la Biblia, que no vayamos con ellos, que no seamos, como dice Efesios, ¿verdad?, como niños fluctuantes, llevados por quiera, como viento de doctrina, que llega una doctrina nueva, ay, vamos tras ella. Yo no, es que siempre no, vamos tras esta otra doctrina. No, hermanos, hay que conocer a Dios. Y qué triste que este varón de Dios, que aunque servía a Dios, que fue el mensaje de Dios, no conocía a Dios suficientemente. Qué triste es esto. No conocía a Dios como para saber que Dios no iba a cambiar en ese mensaje. ¿Qué indica esto, hermanos? En ocasiones podríamos estar ministrando a Dios, sirviendo a Dios. Qué bueno. Pero muchas veces ni siquiera estamos cerca de Dios. Y ministramos solo por ministrar, religiosamente, o por activismo, por necesidad. Cuando el ministerio, la obra es resultado de que estamos cerca de Dios, conocemos a Dios. Bueno, hermanos, vemos consecuencias tristes por esto, decíamos, este varón fue muerto. Y Dios trató, como decíamos, con el viejo profeta que mintió. Dios trata con personas así. Así que la primera enseñanza que vemos es que Dios no va a cambiar, no se va a contradecir. Segunda enseñanza, hermanos, que nos deja esta porción que leemos el primero de Reyes. Vamos a leer el sentido. No obedezcamos a Dios por nuestras necesidades personales, circunstancias o factores que parecen confiables. Se cortó ahí un poquito por la pantalla. Factores que parecen confiables. Pregunto, ¿por qué este varón de Judá le creyó al mismo profeta de Betel? Tenía necesidades físicas. Seguramente también se dejó llevar por la edad del profeta, porque era un viejo profeta, o sea, no era alguien, con respeto lo decimos, sin menospreciar, ¿verdad? No era un jovencito. Uno podría decir, bueno, ¿será que sí viene de Dios? A veces digamos así, ¿verdad? Y él se dejó llevar por la apariencia, por la edad de este profeta, porque sin duda parecía confiable, porque afirmaba venir de Dios. Y es como si por ejemplo, ¿verdad?, vemos a una persona, uno va ante una situación legal, a un bufete de abogados, y lo atiende alguien llama de traje. ¿Qué diría uno? Se ve que tiene experiencia. O va uno al médico, ¿verdad?, al cardiólogo, y que lo atiende a alguien llama y los títulos ahí bien presentable. ¿Qué decimos? Ah, se ve confiable, porque tiene experiencia. Probablemente así fue. Y como una persona mayor, con respeto, ¿verdad?, que a veces hasta nos enternece. Ah, mira, se ve confiable, yo creo que puedo acercarme con él. Y además, como dice la hermana, tenía necesidades evidentes. Tenía hambre, tenía sed, y estaba cansado en el desierto, en un trayecto largo. Estaba cansado, lo encuentra debajo de un árbol. O sea, notemos cómo este tipo de factores que mencionamos determinaron que este varón se dejara llevar por algo que no parecía mal, por algo que incluso le iba a ayudar en esos momentos, en esas necesidades físicas que tenía. Pero, como decíamos, aún en su cansancio Dios le podía dar alimento, le podía dar agua, no le iba a dejar solo a este varón. Así que tengamos cuidado, hermanos, porque siempre va a haber necesidades, siempre va a haber situaciones donde podríamos tomar un camino fácil, que parece inofensivo, pero no hay que sobreponer aspectos como esas necesidades sobre la voluntad de Dios. Vamos a poner algunos ejemplos prácticos, ¿de acuerdo?
Un primer ejemplo. ¿Cómo es que a veces ponemos nuestra necesidad por encima de lo que Dios ha establecido? Hay un ejemplo, especialmente los varones. No tenemos trabajo, tenemos una familia, y llega una oportunidad laboral, pero que nos va a alejar de nuestra relación con Dios, que nos va a llevar a descuidar nuestra familia, nuestra salud, y que nos va a impedir servir a otros. Bueno, pues es una necesidad evidente. Dios nos manda que hay que trabajar. El que no trabaja, no coma, tampoco. Y que como dice Pablo también, si alguien no provee es peor que un inconverso. O sea, hay necesidades. Pero hermanos, Dios no se contradice. Dios nos dice la siguiente diapositiva, por favor, en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios en las riquezas. ¿Qué indica esto? ¿Qué enseña el Señor Jesucristo? Pues cuando nuestro corazón está en las riquezas, tarde o temprano vamos a dejar a un lado a Dios y vamos a ir a las riquezas. Y este trabajo, en este ejemplo que estoy poniendo, bueno, es un buen trabajo. Estoy poniendo un caso hipotético. Un varón que tiene 6 meses sin empleo. Se han visto las cosas difíciles en casa. Tiene esposa, tiene hijos en la escuela, en la secundaria. Su hijo va a entrar a la universidad y no tiene trabajo. Está orando, pidiendo a Dios. Se abre una puerta, una oferta laboral, una plaza. Pero es en San Juan del Río. Tiene que entrar a las 6 de la mañana. Y va a salir a las 6 de la tarde. O sea, tiene que salir 5:30, a las 5, perdón, o antes. No va a estar con su familia. No puede ir los domingos porque también los domingos tiene que ir a trabajar o está cansado. Su salud se ve de por medio ahí, menguada, mengua su salud. No puede atender a sus hijos, no atiende a su esposa. Descuida su relación con Dios. Y dice, Dios me ha provisto de este trabajo. Gracias a Dios. Y comparte un domingo. Hermanos, doy gracias a Dios porque Dios me proveyó de un trabajo. Gano bien, ya se acabaron las deudas. Hermanos, yo pregunto, ¿Dios se habrá dado ese trabajo? No, hermanos, porque Dios no se va a contradecir. Dios no se contradice cuando dice que lo busquemos a Él en primer lugar. Y alguien podría decir, no, pastor, es que usted no sabe lo que es eso. Usted no sabe lo que es tener que batallar con los hijos, no tener un trabajo, tener hijos y meses sin trabajo. Bueno, hermanos, no sería eso no confiar en Dios. Dios no podrá darnos un trabajo adecuado donde atendamos primero a nuestra familia, nuestra relación con Él, a nuestros hermanos, y que el trabajo, aunque ganemos menos, pero le demos el lugar correcto y Dios se va a encargar de esas necesidades. No podrá hacer Dios eso. Dios lo puede hacer, pero a veces decimos, no, es que Dios me lo mandó, como si Dios se fuera a contradecir. Dios no va a cambiar ahí. Dios no va a decir, mira, Dios he dejado, Dios no nos va a decir, yo he dejado mi palabra, que me busques primero, pero contigo no te preocupes, te voy a dar este trabajo. Descuida a tu familia, no importa, yo te lo digo. Dios no va a hacer eso, hermanos. Pero ¿cómo confundimos en ocasiones esto? Otro ejemplo, hermanos. Jóvenes, señoritas. Un joven, una señorita que está pidiendo a Dios con un novio, una novia, y pide a Dios y lo comparte en un buen deseo, una necesidad, ¿verdad? Que le gustaría después formar una familia. ¿Y qué sucede? Que en el trabajo o en la escuela conocen a alguien, una señorita conoce a un joven, una chica, no es creyente, pero ¿qué decimos? No, Dios me responde. Me atrae, es buena persona,
es buena persona, hasta decimos, lo único que le falta es que sea cristiano, pero es buena persona. No, lo educaron bien. Qué buena persona, mis papás ya lo conocen. Y hasta algunos papás dicen, no, qué buen muchacho. Yo creo que Dios se lo mandó. Ya tenía años esperando. Pero ¿qué dice Dios, hermanos? Siguiente diapositiva. Dios no se contradice. No os unáis en yugo desigual con los ustedes. Juntos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué amor de Cristo con el diablo? ¿Por qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué nos dice Dios? Y no solo en el noviazgo. Habla también de ir por un camino con alguien que no es creyente. Incluso a alguien creyente, pero que no está consagrado a Dios, con un cristiano carnal. Dios nos advierte de esto. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué es un yugo? El yugo que es ese instrumento que todavía se usa, pero más en aquellos tiempos, que se usaba, se ponía sobre los animales, los toros, y era para que se ponía ahí, se fijaba ahí el arado y se fijaba la tierra. Se usa todavía de pronto. Pero ¿a qué se refiere con un yugo desigual? Un yugo desigual es un yugo que no está simétrico o que principalmente los animales no tienen el mismo tamaño, o uno es más pequeñito, o el otro es más fuerte. Entonces, o no los guía bien la persona. Entonces, ¿qué sucede de pronto? Y si no se ajusta bien, pues uno va a ir para acá, el otro se va a parar, va a ir suelta la línea y no se va a marcar bien la tierra. Ese es el yugo desigual. Entonces, cuando Dios dice que no nos unamos en yugo desigual, se refiere a nuestras relaciones, principalmente en el noviazgo, matrimonio, pero también en una amistad estrecha. No quiero decir que no tengamos amigos fuera del ambiente cristiano. Yo tengo amigos fuera de Betel, fuera de que no son creyentes. Pero yo no debo hacerme como ellos, debo compartirles y dar testimonio. No quiere decir que nos aislemos y no los hablemos, no. Pero no tener una relación estrecha con ellos. Donde si me invitan a una reunión, lo vamos a ver en otro punto, donde no glorificamos a Dios, bueno, pues primero busco a Dios. Pero principalmente en el noviazgo, hermanos, hay que tener cuidado con esto. Dios no se contradice. Dios no va a mandar a una señorita que pide por un novio a un joven que no conoce de Cristo, que ni siquiera teme a Dios, que no tiene interés, y que hasta decimos, bueno, pero es una buena persona, qué bueno, pero Dios no te va a mandar a alguien así. Ahora, sí hay que compartir el Evangelio, pero no hay que hacerlo con esa motivación de ganar para Cristo, ya, como si fuera un requisito, una cartilla de ya es cristianidad. No, hermanos, Dios no responde así. ¿Cómo va a responder en este caso? Bueno, pues Dios lo va a poner cuando buscamos a Dios, esperamos en Él, es una espera activa, guardamos nuestra vida, Dios va a mandar a alguien. Pero no va a responder así. Otro ejemplo, tercer ejemplo. Una situación, padres de familia, donde se requiere disciplinar a nuestros hijos, porque Dios manda que disciplinemos a nuestros hijos y que les estorbemos, pero a veces, ¿qué sucede con algunos papás? ¿Qué sucede con algunas mamás? No lo hacen porque les da temor a dañarlo, que viva traumado, a que se dañe la autoestima al niño. Prefieren en lugar de eso un diálogo. No uso la disciplina corporal, más bien uso el diálogo. Hijito, ¿has considerado que dices? No, hermanos, ¿qué estableció Dios? Cuando es necesario una disciplina física, no es violencia, no es para dañar, no se le pegue en la cara, no se le pegue en la cabeza. ¿Dónde se le pega? A eso Dios nos dio también, ¿verdad? Las benditas niños. Y eso ayuda, previene a que el niño se desvíe en su vida.
¿Qué dice esta porción que está ahí? Proverbios 23, 13 y 14. Leamos juntos. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de deseo. ¿Qué dice el Señor? No rehuses corregir, no te opongas a corregir cuando hay un berrinche, cuando el niño está viviendo mal, cuando desobedece. No rehuses corregir al muchacho. En una ocasión mi esposa atendió a una hermana ahí en Betel, porque esta hermana tiene un niño, ya el niño tendrá unos 10 años más o menos, pero quizás tendría 8 en ese momento. Y le decía a esta hermana, su esposo no es creyente, entonces es algo complicado. Ella es fiel, gracias a Dios, ha crecido mucho la hermana. Ella llegó a Betel precisamente en la pandemia porque encontró el canal. Dios le dirigió a encontrar el canal en YouTube y llegó a Betel después y ha crecido, es fiel hermana. Pero en ese momento, en esa etapa, hace unos 2 años, pues su hijo estaba rebelde y le decía, es que no sé qué hacer contigo. Y dijo mi esposa, pues, hay que disciplinar cuando es necesario. Y haciendo promoción a la librería, le dijo en la librería, palitas. Y le dijo, es que no puedo hacerlo. Es que no creo que sea para tanto, para disciplinarlo. Yo creo que no, yo creo que debe haber otras maneras. Y mi esposa le insistió y bueno, pues con cierto temor, cuando fue necesario, lo hizo con su hijo. Y gracias a Dios que hizo el hijo. Mi esposa le dijo, Dios es claro. Decir cuando es necesario, parte de la disciplina y de la amonestación en el Señor es disciplinar cuando es necesario, en cierta edad, ya en la adolescencia ya no es necesario, pero en esta etapa de infancia, cuando es un papelito, un cristiano, un primario, es necesario. ¿Qué más nos dice ahí en Proverbios? No está en pantalla. Vamos allá a Proverbios 19, por favor. No hay que menospreciar este consejo, este mandamiento de Dios. Proverbios 19, versículos 17 y 18. Versículo 18, perdón. ¿Qué nos dice? Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es decir, hay que disciplinar bien, hay que hacerlo bien. No enojados, no por violencia, no para dañarlo, no para destruirlo, no en la cara, no es para humillarlo, no, hermanos. Es un tema amplio esto de la disciplina. Es cuando es necesario. Mis padres, yo agradezco eso a mis padres, que cuando yo era niño me disciplinaron, cuando era necesario. Y no crecí traumado, no crecí amargado, enojado con mis padres. Al contrario, hermanos, yo amo a mis padres y agradezco esa disciplina cuando es necesario. Eso nos forma ya en adultos. Y nos dice, ¿verdad?, que librarás a los padres, dice, librarás su alma de la muerte cuando se les borra allí. Pero Dios no va a hacer excepciones. Dios no te va a decir, yo lo he mandado, pero en ti no aplica. No, tú no lo disciplinas. No, Dios no cambia. Y eso es para el bien del muchacho. Es por amor. Previene, libra de la muerte. Libra de que después sean personas que se alejan de Dios y que hasta después, siendo jóvenes, dañen a los padres. A Dios gracias. Para eso Dios estableció. Es un ejemplo práctico. Otro ejemplo. Un grupo de amigos similar al del noviazgo que nos invita a seguir los parámetros de este mundo. Amigos, sobre todo en la juventud, que nos dice, tú vales por lo que tienes, tú vales por lo que sabes. Si tienes este carro, vales más. No es que si vives en este fraccionamiento, vales más. O ya adultos, no es que yo ya conseguí esta plaza, ya no más. ¿Y qué nos dicen estos amigos? No, es que si tú no aspiras a más, ¿qué vas a hacer? Y hasta nos cortan la amistad y decimos, no, pues sí es cierto. No, es que si no gano lo suficiente, pues no, hermanos. ¿Qué nos dice Dios en Romanos 12, la siguiente, por favor? Romanos 12, 1 y 2, todos juntos. Así que, hermanos, os ruego por
va a decir, no te hagas a la forma del mundo. No sigas los parámetros del mundo. Pero a veces nos dejamos llevar por esos amigos. Y nos dejamos llevar por el engaño de decir, es que les tengo que compartir. Pero si nos guiamos por eso, tarde o temprano nos vamos a hacer a la forma de Dios. Dios no cambia. Uno más, un último ejemplo. Herramientas espirituales como libros, devocionales, predicaciones en internet o reflexiones en redes sociales, donde de pronto queremos consultar alguna predicación y decimos, ¿verdad? Buscamos, por ejemplo, aquí el canal en YouTube, ¿verdad? YouTube y vemos una predicación, nos edificamos y de pronto YouTube, el famoso algoritmo, nos lleva a otra recomendación de otra iglesia, de otro pastor que no ubicamos, pero nos dice YouTube, mira, otra recomendación para ti porque viste Monte Sinai. Lo abrimos, decimos, no sé quién es, pero se ve bien presentable el pastor, tiene un buen fondo en la cortina, tiene flores, abre la Biblia, la cortinilla, qué bonito está, habla bien, qué bonita voz tiene. Y nos enganchamos con ese pastor, no sabemos ni quién es, ni de qué iglesia es, pero nos gustó y hasta compartimos en nuestro estado. Y le decimos a alguien, mira aquí de este pastor. Pero no vemos ni qué doctrina tiene, ni el perfil del pastor. Esto es peligroso. Devocionales que se envían por WhatsApp. No quiero decir que no lo hagamos. Se puede hacer. Pero ese devocional, esa reflexión, no sustituye mi tiempo con Dios. Es una reflexión, nos puede ayudar, pero no es una reflexión que sustituya mi comunión con Dios. Estados que subimos, hermanos, en nuestras imágenes, en nuestro estado de WhatsApp, muy bonita, un paisaje, a veces con porciones de la Biblia, pero no vemos que tiene una marca de agua y que viene ahí, ¿verdad?, de otra iglesia que no compartimos la doctrina. En una ocasión, en el mes de diciembre, hace unos años, en un grupo de varones que tenemos ahí en Betel, un hermano, el día de Navidad, subió una imagen muy bonita, como navideño, muy bonita, y una frase correcta. No recuerdo cómo era, pero algo así como: Jesucristo es el centro de la Navidad porque Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Algo así. Qué bonita estaba. La sube, la comparte. Pero no vio ni quién escribió. Entonces yo ubicaba el nombre de la persona. No diré el nombre, pero él fue o era en ese momento el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de Jesús, la iglesia mormona. ¿Y qué hizo? Lo leyó, pero ni vio que no había escrito. Le escribí en privado, hermano, no te compartir personas que ni siquiera comparten nuestra doctrina. Ya lo borró después. Pero ¿qué quiero decir con esto? Debemos tener cuidado con las herramientas que usamos. Porque este viejo profeta, aunque se decía venir de Dios, no garantizaba que el mensaje era de Dios. Hermanos, no garantiza un mensaje así, una reflexión, un video que venga de Dios, que nos edifique. Y por cierto, hermanos, si somos miembros de esta iglesia o de Betel, no que seamos exclusivos, pero teniendo aquí el pastor Samuel, un ministerios aquí en la iglesia, maestras en esta iglesia, ni necesidad habría de andar buscando otras cosas en internet. Y los libros que vendemos, Betel, por ejemplo, los que están filtrados también nos van a ayudar. Pero hay que tener cuidado, hermanos. Dice la siguiente diapositiva, por favor: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Resiste de ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. Por eso el Señor, hermanos, nos dice que tengamos cuidado de nosotros mismos, primero, y también de la doctrina. Y
Y nos dice también examinarlo todo, para entender que lo bueno. Así que hermanos, hay que tener cuidado con lo que estamos viendo, entonces la siguiente, examinando todo, retener todo. Dios no va a cambiar, Dios no se contradice. Hay que tener cuidado, hermanos, con esto. Cualquier invitación, cualquier propuesta o puertas abiertas, porque siempre va a haber puertas abiertas, pero que van en contra de la voluntad de Dios, no es algo en lo cual Dios nos está guiando. Hay que aprender a discernir eso, porque siempre va a haber puertas abiertas, pero no nos debemos dejar llevar por una puerta abierta que nos incita al pecado o que nos aleja de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Hay que tener cuidado con eso. Y última enseñanza, hay que obedecer ¿qué? Completamente a Dios, aunque haya caminos más cómodos o sencillos que parezcan inofensivos. Como el león en esta historia fue más obediente a Dios que el mismo profeta, porque quitó la vida pero no se comió el cuerpo, no lastimó al asno. La obediencia fue parcial al profeta, pero la de león fue completa. Y aunque haya caminos más fáciles o más cómodos, aparentemente inofensivos, ¿qué hay que hacer? Hay que estar firmes en obedecer a Dios completamente, porque Él no cambia, no se va a contradecir. Porque en estos ejemplos, el primer ejemplo del trabajo, parece fácil, atractivo, nos ganamos más, pero nos aleja de Dios. A veces hay caminos más fáciles, más rápidos. Por ejemplo, para esperar un trabajo de parte de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que estar orando, hacer nuestra parte, ¿verdad? Buscar empresas, pero hacer nuestra parte y esperar en Dios. Pero de pronto se abre esta puerta y te dicen, mañana te contrato. Órale, pues, de una vez, rápido, pero no viene de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Yo he conocido, hermanos, tantos hermanos, sobre todo varones jóvenes, que iban bien en su vida, que estaban sirviendo, que eran de bendición en la iglesia, y de pronto por una oferta laboral así les perdimos la pista. Precisamente es porque es un camino fácil. ¿Cuántos jóvenes, señorita, yo he conocido en Dios, esperaban en el Señor un noviazgo que viniera de Dios y conocen a alguien, pero que no vienen de Dios? Pero esta obediencia brota del amor, brota de la confianza que le tenemos a Dios. Y este amor se va a desarrollar personalmente al conocer más a Dios como nuestro Padre perfecto, que no nos falla. Cerremos, hermanos, en Juan 14, por favor, Juan 14, versículos 13 al 15. Juan 14, 13 al 15. ¿Qué nos dice, hermanos? Todos juntos. Todo lo que quiere que el Padre en el nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, no lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo se demuestra el amor a Dios? Guardando ¿qué? Los mandamientos. Que si Dios nos dice, no te unas en yugo desigual, y yo conozco a Dios, desarrollo una comunión con Él, amo a Dios, entonces yo voy a obedecer eso. Pero si no lo amo, si desconfío de Dios, si quiero un camino fácil, no le voy a hacer caso a Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con estas invitaciones? Pongamos por encima obedecer a Dios y su voluntad antes que seguir caminos fáciles o aparentemente inofensivos, pero que nos alejan de Él. Así que podemos aprender del varón de Dios, del viejo profeta y de León. Amén. Aprendamos de ellos, hermanos, y estemos firmes en el Señor. Puestos de pie, por favor.
puestos de pie. Señor, te damos gracias porque eres un Dios que no cambia. Gracias te damos, Señor, porque tu voluntad, tus planes, tu amor, tus mandamientos siempre serán los mismos. Amén. Ayúdanos a confiar en ti siempre. Ayúdanos, Padre, a desarrollar una comunión contigo, donde te creamos a ti siempre, donde esperemos en ti aunque lleve más tiempo, pero que pongamos encima el obedecerte antes que tomar caminos fáciles, caminos rápidos o que parecen inofensivos. Señor, líbranos de ello, líbranos de seguir ejemplos como el de este viejo profeta, que menospreció el ministerio que tú le habías dado como un viejo profeta y mintió descaradamente. Y líbranos también de seguir el ejemplo de este varón tuyo, donde desconfió de ti y fue rebelde y se dejó llevar por otras necesidades. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a conocerte más, y aunque haya caminos más sencillos, estar firmes en ti. Amén. Gracias te damos por esta iglesia. Bendícelo, bendice al pastor Samuel, bendice a su esposa, a su familia, a los hermanos que están ministrando aquí fielmente. Da crecimiento, Señor, como lo has dado aquí en tu obra, en tu iglesia, y bendícelos grandemente en los planes que tienes para ellos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Tome su lugar, por favor. Gracias. Gracias. Tenemos un Dios fiel, amén. Fiel a sus promesas, fiel a su palabra, fiel a su obra, y es necesario que nosotros también lo seamos, que seamos fieles a nuestro Dios. Es necesario que luchemos por la verdad y por el bien, ¿verdad? Como dice este himno, que también quiero invitarles a cantar: contra todo mal y error, en incesante batallar, dice, de los fieles la ley. Que nos mantengamos firmes, hermanos, que nosotros tomemos la decisión de obedecer a nuestro Dios, de hacer su voluntad. No hay nada más que complazca a nuestro Dios que en que atendamos a sus palabras, que las pongamos en práctica en nuestra vida. Gracias, pastor, gracias por el mensaje de la palabra de nuestro Dios, por esta porción de la palabra de Dios, por este capítulo, por estos 3 ejemplos, ¿verdad? Que podemos aprender también, pues que es importante que nos mantengamos firmes. El enemigo no desmaya, nuestra naturaleza pecaminosa no se da por vencida. Tal vez podríamos decir una vez no, ¿verdad? Y poder obtener la victoria esa vez, pero seguirán insistiendo, como lo vimos en este ejemplo, ¿cierto? Se mantuvo firme una vez, pero en la segunda vez aún así lo dijo y se mantuvo firme, pero en una insistencia cayó, ¿verdad? Y se dio. Y es necesario, hermanos, que nosotros dependamos del Señor, como le dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Comprometámonos, hermanos, con la verdad de nuestro Dios. Vamos a entonar puestos en pie este himno: por Cristo de los reyes rey. Lucharemos con valor, dice, por la verdad y por el bien, contra todo mal y error. Por Cristo de los reyes rey, lucharemos con valor, por la verdad y por el bien, contra todo mal y error. En incesante batalla de los fieles la legión, de triunfo en triunfo avanzará. Fuertes invencibles son, luchando con valor, venciendo por la fe. Amén, gloria y honor, el mundo a Cristo dé, luchando con valor, venciendo por la fe.
promesa cumplirá, con vosotros estaré. Sigamos bien en su perdón, no nos canse batallar. Corona cada vencedor de Jesús recibirá, luchando con valor, venciendo con la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. Luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. Puede tomar su lugar, dice el coro, luchando con valor, venciendo por la fe, porque dice ya en Primera de Juan que esto es lo que ha vencido el mundo, ¿verdad? Nuestra fe, la fe en el Señor Jesucristo. ¿Hasta qué gloria y honor? El mundo a Cristo. Es necesario, hermanos, que estemos firmes en el Señor, confiando en Él, ¿verdad? Agarrados de su mano y seguir adelante. Vamos a despedir a las personas también, a los hermanos, amistades, amigos que están con nosotros ahí en la transmisión. Qué bueno que pudieron estar con nosotros, esperando que algún día puedan estar de manera presencial. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo y que tengan una muy bonita semana. Y gracias, Pablo.